La convocatoria de expertos. Ronda de expertos también hubo al principio de esta semana, donde quien está con nosotros hoy también participó con la intención de aportar todo lo que sabe en materia de epidemiología, de sanidad, para tratar de contener y aportar en el tema de coronavirus. Le vamos a agradecer la visita al doctor Juan Carlos David, además ex ministro de Salud de la provincia. Doctor, muchas gracias, bienvenido a Arriba Santa Fe, ¿cómo está? Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. No creo haber tenido tanta alegría en alguna otra invitación como haber recibido la de ustedes ahora, que me va a permitir dar una explicación a la opinión pública. Hablamos de coronavirus. ¿Cuánto de pánico, cuánto de profilaxis y cuánto de cuarentena se necesita para frenar la circulación? Bien, primero voy a hacer un breve antecedente. Los 56 años que tengo de médico, me tocó el dudoso privilegio de haber soportado la última epidemia de poliomielitis, epidemia de SIDA, epidemia de sarampión, lo cual me llevó a tener una experiencia sobre el comportamiento humano frente a una experiencia, a una epidemia. Y eso es lo que yo trato de transmitir. Hasta ahora no lo he conseguido. No pude tener, digamos, la suerte de que las 3 comunicaciones que hice no fueran publicadas en el diario o difundidas de una manera correcta, como que tampoco tuve la suerte en la reunión de expertos de haber sido escuchado en algo tan importante o tan simple como es cómo hago con la conducta humana frente al soporte de esta epidemia. Claro. Y la segunda cosa que dije es, generalmente una epidemia deja secuelas, deja consecuencias. La consecuencia que ya ocurrió en los 150.000 casos que están reportados en el mundo son mínimas desde un punto de vista de mortalidad o morbilidad, pero son de la manera más catastrófica que pueda haber ocurrido en el mundo al respecto de la economía de las naciones, que va a dejar más morbilidad y más mortalidad que la que estamos tratando de prevenir. Claro. Sé que hay alguna intención de alguien, no sé si política, ideológica o económica, pero sí sé quién va a perder, y va a perder nuestro pueblo. Seguro. Entonces, en Santa Fe, creo que a lo largo de los años he recogido con suficiente seguridad cómo se comporta un pueblo frente a una epidemia. Cuando se trata de sembrar las medidas de promoción con temor, se logra el efecto absolutamente contrario. Cuando se trata de modificar conductas adquiridas, que inclusive hasta por hábito, inclusive hasta por reflejo, llámese dar la mano, darse un beso o tomar un mate, ¿no es cierto? Cuando son prohibidas ocurre el efecto totalmente contrario. Entonces, en esta reunión de expertos tuve la absoluta seguridad que nunca a lo largo de mi carrera se tomaron tantas medidas para la prevención desde un punto de vista de salud pública. ¿Qué hago con el enfermo? ¿Cómo lo trato y cómo evito que se muera? Perfecto para todo. Ahora, las normas nacionales, al respecto de los consejos que se dan en la etapa de contención, me llenan de dudas, porque yo creo que partieron de la base, error epidemiológico frecuente, de creer que todas las poblaciones son iguales. Claro. No epidemiológica solamente. Creo que con educación, etcétera, se trata de comparar países que son totalmente diferentes. Claro, las costumbres son otras para esta parte del mundo. Las costumbres de un chino o la conducta humana de un chino es totalmente diferente de la conducta humana de un argentino. Se trató de tomar la experiencia excelente, brillante, increíble de lo que hizo la salud pública china, ¿no es cierto?, para transportarla a nuestro país, en la cual no tenemos
ni la cultura, ni la conducta, ni la disponibilidad de pesos que tuvo los chinos como para soportar la epidemia, y en menos de lo que se puede sospechar llegaron a controlarla, cosa que no se difunde. No sé si ustedes están enterados que ya en China está en la etapa de moderación y prácticamente anulación de la epidemia, y no se difunde. No se difunde tampoco que ya tienen 5 posibilidades de tratamiento efectivo para evitar las complicaciones y ya tienen casi a mano una vacuna. Entonces, todo eso nos tendría que traer un cierto grado de tranquilidad, sabiendo de que recogiendo la experiencia de salud de ellos, ¿no es cierto?, podemos aplicarla en nuestro país, en nuestra región y en Santa Fe. O sea, acá lo que prima, doctor, fue el miedo primero, como impronta, el miedo como impronta, y después vemos qué políticas vamos implementando para sostener la economía, para sostener el sistema de salud, para garantizar la restricción y el aislamiento. Lo único que te corrijo es que no creo que se sostenga la economía bajo ningún punto de vista, y lo que sí trato de atenuar la culpa que yo podría echarle a los epidemiólogos de la nación, porque tienen que soportar la información que viene de casi la totalidad del mundo occidental, que llevó a tener uno de los factores de riesgo más peligrosos. O sea, teóricamente en epidemiología tenemos un factor desencadenante y tenemos factores de riesgo agregado. El factor desencadenante fue el coronavirus, no tengo la menor duda. Los factores de riesgo agregado, yo incorporo el factor político y el factor económico. El factor político lo trataron de, yo diría que injuriar al mejor ministro de Salud Pública que podamos tener en la Argentina en este momento, que es Ginés González García, porque trató de moderar de entrada la información o poner en su justo lugar las consecuencias que podría traer el coronavirus en la República Argentina. Casi lo echan, y guarda que no terminen echándolo, ¿no es cierto? Entonces ahí comenzó mi complicación. ¿Cómo podemos influenciar? Vean política nacional y política internacional. Trump le echa la culpa a los chinos le echan la culpa a Trump. O sea, se están disputando los alemanes con los americanos quién es el que tiene la patente de la vacuna. O sea, entramos en una catástrofe política y económica. Y el otro factor de riesgo es la información. O sea, por eso yo traté, dentro de lo que puedo y mi limitado alcance, de que mi provincia tuviera conciencia de algo. Estamos protegidos total y absolutamente con la atención médica para brindar a los eventuales enfermos que van a ocurrir inevitablemente. Contener la difusión significa que ya tenemos el virus en nuestro país. Claro. Sale en los diarios como los partidos de fútbol, el tanteador, ¿no es cierto? El número de muertos sale en los diarios, pero no el número de curados. Claro. La gente ignora que de los 150.000, ojo, hay más, que en el mundo están, el 80% no necesitó ni siquiera internación. Claro. Dentro del 20% que fue internado, ese 15% primero fue para recibir un diagnóstico y aislamiento. Queda un 5% restante, de las cuales el 2,5% necesitó terapia intensiva y respirador, y se murió un 2,5%. Los números no sirven, digamos, para llevar tranquilidad, pero por lo menos para que nos informemos que no es tan grave el león como lo pintan, sino que tiene una relativa importancia que debemos cuidar como obligación, porque ese 2,5 son muertos, claro, y tengo que protegerlos. Doctor, ¿cómo se hace con aquellas personas que todavía no han tomado conciencia de esto? Aquellos que
quieren ir a vacacionar en el fin de semana largo y que hacen que el gobierno tome medidas de restricción de la movilidad. Aquellas personas que llegan de países donde está la circulación del coronavirus y no cumplen con la cuarentena. ¿Cómo se hace con eso? Bien, vamos a diferenciar dos cosas. A los que llegan de otro país a la Argentina y no cumplen con la cuarentena, puedo meterlo en cana, porque es un inconsciente. Al que quiere salir un fin de semana largo, está sano. ¿Cómo le puedo probar, no es cierto, si está sano, que no puede tomar mate o que no te puedo dar la mano o que no te puedo dar un beso? ¿Cómo puedo probarlo? Entonces tengo que estudiar desde un punto de vista de la infectología en qué aumenta la posibilidad de transmitir la enfermedad a través de darte un beso, darte la mano o algo. El 99.9 de transmisión de cualquier virus respiratorio es a través de lo que se llama gotitas de fluge, que son las que en este momento yo estoy lanzando alegremente y llegan fácilmente hasta tu mesa. Y guarda que no lleguen hasta vos. Si toso, tengo casi la seguridad que va a llegar para vos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cuidar? De que si hay un tipo que anda por la calle resfriado o con tos, tengo que llamar a la cana, separarme de él para meterlo en su casa obligatoriamente por inconsciente o por falta de solidaridad. Ahora, yo me tengo que meter en mi casa. El 50% de la población de Santa Fe puede vivir de changas o sin ningún sueldo fijo. Esos tipos tienen que salir a la calle a laburar para comer, no tienen que salir a la calle para atesorar. Entonces, ¿cómo le puedo prohibir que salga que necesita plata para morfar? Tendría que ser, como tiene que ser, al revés, apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros para que si tenemos el menor síntoma de lo que claramente se reciben por la televisión, por la radio, por donde se les ocurra, se aíslen y llamen a salud pública, que está perfectamente preparada para atenderlo. Y a su vez, tengo también que cuidar de que cada uno trate de respetar la debacle económica individual y general del país. Gracias, doctor, por su tiempo, por su experiencia y obviamente por acercarse a charlar con nosotros. Y gracias a ustedes, como dije al principio, porque pude aclarar determinadas cosas que me son imposibles de otra manera. Gracias de nuevo.